como decía Mónica, conversar sobre el tema que hoy día nos tiene muy impresionados, podríamos decir, Mónica, Sí, por el rápido avance. ¿Cuánto duró? ¿10 días el avance de los rebeldes? 10, 11 días después de 13 años de guerra. Después de 13 años de Sí. guerra. Con Guido Larson estamos en comunicación ya a esta hora. ¿Está en línea? Guido, hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme a conversar con ustedes. Oye, un placer poder conversar contigo porque la verdad que aparte de lo que es la sorpresa, ¿no? De ver la resolución de un conflicto que era de tantos años de esta manera, ahora de todas maneras quedan muchas preguntas, ¿no es cierto? No sabemos cómo se va a comportar el grupo rebelde que toma el poder, ni siquiera es si no es solamente un grupo rebelde tampoco. Entonces, esto tiene una serie de implicancias bien importantes para varias potencias que están ahí, como Irán, como Rusia. ¿Cómo podría esto de alguna manera, o cómo tú ves, tirando así como las primeras líneas, se puede desenvolver las variables geopolíticas después de lo que ha ocurrido en Siria? Bueno, yo lo veo siguiendo tal vez algunos de los modelos que ya han ocurrido. Yo creo que hay Ujú. dos fundamentalmente. Uno que está asociado a la caída de Gaddafi y la entrada de una organización en Libia que básicamente hace colapsar el país y que deriva en una guerra civil. Ujú. La otra es el modelo afgano, que toman el poder y que logran algo de estabilidad con el tiempo. Mi impresión es que Siria está más cerca de esta segunda alternativa, en parte porque la organización Hayat Tahrir al-Sham ya tiene algo así como 5 años de experiencia en control territorial y en una suerte de pseudo gobierno en algunas zonas de Siria, porque parece que cuenta con apoyo de la ciudadanía, lo que es absolutamente clave en procesos transicionales como esto, y porque al menos si uno lee entre líneas, hay, es cierto, cierta distancia por parte de los actores regionales, Estados Unidos, etcétera, pero no sería extraño que si esto se discute en el contexto del Consejo de Seguridad, eventualmente derive en alguna resolución que entregue apoyo fundamentalmente financiero al país y eso entonces permita contribuir a su estabilidad. Ahora, es cierto la insinuación de la pregunta y todavía muchas interrogantes que tienen que ver con la ideología, con los actores en específico, con el proceso clave que va a ocurrir en Siria en los próximos meses, pero tengo la impresión de que esto es más parecido a un proceso transicional clásico, con muchas dificultades, por cierto, pero al menos que ponga una pausa en la guerra civil. Ahora, las dudas surgen también evidentemente por el pasado que tienen estas organizaciones y quien comanda, por ejemplo, a los rebeldes, o al menos que aparecía como uno de los comandantes de aquello, y que su pasado a través de Al Qaeda, su coqueteo con el Estado Islámico, bueno, hacen pensar si efectivamente, aunque lo haya declarado, que rompió con ellos hace algún tiempo o se alejó, ¿es verdad esa moderación que expresan en el día de hoy como para confiar de que no es solamente una estrategia para acercarse, llegar al poder y después, una vez instalado en el poder, hacer cualquier cosa? Claro, o sea, pragmáticamente yo diría de que está obligado un poco a eso. Parte de las negociaciones subterráneas que realizó Al-Golani cuando todavía Al-Assad estaba en el poder implicó conversar con minorías que no eran ni siquiera minorías musulmanas, sino que era, por ejemplo, los kurdos o los cruces, o los druses, perdón, o los cristianos. Ujú. Y yo creo que eso entrega al menos cierto margen para pensar de que independientemente de sus creencias internas, al menos en la práctica, deba llevar a cabo un gobierno, llamémoslo así, de mayor moderación ideológica. Ahora, eso no quiere decir de que si es que el gobierno llega a estabilizarse, comiencen a observarse algún tipo de transformaciones. Esto ya se vio en el modelo afgano, ¿no? Cuando los talibán toman el poder, prometen también cierto grado de defensa a las minorías, pero en último término, después de 24 meses, observamos de que hay problemas con la protección a los derechos a las mujeres, a las minorías, con la aplicación de una versión bien radical del Islam, y no es impensable que algo así ocurra, con la diferencia, obviamente, de que Siria está en un punto neurálgico más importante, de que tiene presencia e interés por parte de grandes potencias, de que al menos las primeras señales que han dado es la mantención de algunos funcionarios de gobierno en posiciones ministeriales o de otro tipo, pero es una alternativa que al menos en el mediano plazo, digamos máximo 24 meses, se ve poco probable,
pero de ahí en más, dependiendo de cómo estén dados los resultados, es posible una penetración y profundización de sus parámetros ideológicos. Ahora yo no veo, no sé cuánta seguridad tenemos de que Al-Golani o ¿cómo se llama? El grupo, digamos, HTS. HTS, controla realmente Siria, porque cuando uno ve que hay todo tipo de facciones, desde fuerzas kurdas, drusas, terrenos apoyados por una y otra fuerza, realmente podemos decir que él está en control de Siria, que él es la única, porque él es la única fuerza, bueno, que entró a Damasco y que hoy se reunió con el primer ministro o ex primer ministro de ese país a iniciar una conversación, una negociación. Pero realmente él representa a todos los grupos rebeldes que están que luchaban contra Al-Assad. Es difícil la pregunta porque va a depender qué interpretamos por control. O sea, si uno va incluso a nuestro país, uno podría decir de que el grado de control que tiene el Estado de Chile sobre el 100% de su territorio no es tal, digamos. Hay algunos zonas, digamos, donde el Estado no llega y donde hay mucha dificultad. Y en el caso sirio yo creo que ocurre algo parecido. Está, por ejemplo, la zona más de control autónomo kurdo, donde ahí va a haber un problema, por cierto, y donde va a haber que resolver cómo los kurdos, por un lado, garantizan su derecho, pero están integrados a la sociedad. Hay algunos bolsones muy pequeños, pero siguen existiendo aún, de control territorial del Estado Islámico, que, en fin, nadie habla de eso porque se presume extinto, pero la verdad de las cosas es que no es tan extinto. Y grupos competitivos al propio Hayat Tahrir al-Sham. Estoy pensando, por ejemplo, en Ahrar al-Sham, que es una organización de corte secular, nacionalista, en su momento tuvo enfrentamientos con esta otra organización y que probablemente, pasado el tiempo, pueden cuestionar las decisiones que se toman. Ahora, acá hay una cuestión de facto. De facto, la organización Hayat Tahrir al-Sham ha derrocado al gobierno al-Assad, ha tomado decisiones que tienen impacto inmediato en la manera en que se controla el gobierno, e independientemente que puedan haber zonas, espacios territoriales o bolsones territoriales que todavía no controlan en el sentido de tener presencia estatal, digamos, o no ser cuestionados, yo creo que de facto cabe catalogarlos como quienes están bajo el gobierno de Siria. ¿Y a quién, hablando de superpotencias, porque este siempre ha sido un conflicto que ha estado mediado por el apoyo, por ejemplo, que ha hecho Estados Unidos a los kurdos, o el apoyo que hacía al propio gobierno sirio Rusia y Irán? Al-Golani es una persona que peleó contra los norteamericanos, o sea, con norteamericanos no puede estar, es un movimiento muy nacionalista, ¿no es cierto? Él se peleó con Al-Qaeda y se peleó con el Estado Islámico, pero también es enemigo de Rusia y de Irán. Por tanto, solamente le quedaría el apoyo turco. ¿Con quién, de qué otro país se va a poder apoyar este nuevo gobierno rebelde? Mira, mi aproximación es que quizás cabe pensarlo desde un punto de vista puramente pragmático, en términos de que los intereses geopolíticos igual son susceptibles a transformación. Entonces, si uno va al caso más conocido, apoyó a la mismísima Al-Qaeda en su momento, debido a que Al-Qaeda estaba enfrentando a la Unión Soviética en la invasión que realizó este país entre el año 79 y el año 89. Después las condiciones cambian. Después Al-Qaeda obviamente va en otra orientación y tenemos lo que es todo, por todos conocido. Entonces acá también ocurre, creo yo, algo parecido. Es decir, fundamentalmente para los Estados Unidos, el principal adversario era el gobierno de Al-Assad, en tanto formaba una suerte de conjunto de países contrarios a Washington, entre los cuales estaba Siria, pero también Irán. Y en ese sentido, indirectamente al menos, Estados Unidos, es cierto, digamos, cataloga a Hayat Tahrir al-Sham como una organización terrorista, pero el grado de adversariedad que existe con esa organización es muy menor en comparación con grupos pro-sirios, grupos pro-iraníes como Hezbollah y otros. Y algo parecido puede ocurrir también con Turquía y con la Federación Rusa. Es decir, para Turquía, la razón por la cual ellos tienen esta suerte de relación lineal, digamos, con HTS, tiene que ver con que sirven de contención para la zona norte y particularmente para el problema kurdo, que históricamente ha sido muy preocupante para Turquía. Entonces, la historia creo que demuestra ampliamente de que las grandes potencias tienden a acomodarse a las nuevas circunstancias, y no me parecería para nada extraño
de que el día de mañana saliera Washington o Moscú o quien sea intentando acomodarse con el nuevo gobierno, simplemente porque eso ya ha ocurrido. Ahora, la herencia que deja Bashar al-Assad en cuanto a armamento y que preocupa también especialmente a Israel, hoy día supimos que hubo algún ataque específico de sitios que Israel considera sospechosos de la existencia de armas químicas y cohetes de largo alcance en Siria, con el argumento de evitar que caigan en manos de actores hostiles, que podrían ser eventualmente algunos de los grupos que se hacen del poder. ¿Qué hay de aquello y qué peligrosidad reviste eso? Yo creo que es preocupante por varias razones. La primera es que si bien hablamos de HTS como una organización que derroca al Assad, mi impresión es que tiene divisiones internas entre sectores más, digamos, conservadores desde el punto de vista ideológico y aquellos más pragmáticos liderados por Al-Golani. De hecho, hoy día, si uno comienza a revisar algunas cosas en Telegram o en la ex plataforma Twitter, uno ve declaraciones de personas que dicen, bueno, esto es simplemente el primer paso, viene a continuación Jerusalén y viene a continuación la liberación de Gaza, etcétera. Entonces, hay al menos en la retórica una conexión con otro tipo de conflictos en marcha. Y tenemos, por cierto, lo ocurrido en la propia Siria. Es decir, es difícil de olvidar, por ejemplo, el ataque químico contra Hayser-Hum hace algunos años atrás por parte del gobierno de Al-Assad contra su propio pueblo. Y yo creo que ya hay suficiente evidencia para determinar de que efectivamente estaban en posesión de armamento químico, que tenían además la tecnología para poder ocuparlo, y no es impensable que quien esté ahora en el gobierno tenga entonces ese arsenal en su propia posición. Ahora, por eso yo mencionaba hace algunos minutos atrás lo relevante que va a ser algún grado de macroacuerdo, tal vez liderado por las Naciones Unidas y la Convención contra los Armamentos Químicos, para ver si se depone con ese tipo de tecnología o no, y cuáles van a ser las señales que entrega el gobierno al respecto, pero evidentemente es muy preocupante y esa es la razón táctica por la cual Israel realiza el ataque que realiza. ¿Te parece que conversemos un poquito los últimos minutos sobre Argentina? Porque tampoco podemos pasar por alto que el país vecino, que es muy importante para nosotros, Javier Milei está cumpliendo un año de gobierno en ese país. Estamos conversando con Guido Larsson, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, sobre estos temas internacionales. Y que te quería preguntar que todos pensamos en un comienzo que poco le iba a durar, digamos, no sé, el apoyo de la gente a Milei. Sin embargo, a pesar de los programas de austeridad, del apretón de cinturón muy fuerte que ha habido en Argentina y todo eso, sigue gozando al año como presidente de apoyo récord, ¿o no? ¿Qué es lo que podría explicar este fenómeno? Mira, mi impresión es que Milei, ya sea de manera deliberada o no, puso las expectativas tan abajo y dio señales justo al inicio de que los argentinos tenían que hacer tales sacrificios que finalmente los resultados no eran colindantes, esto es paradójico, no eran colindantes con las expectativas. Entonces las expectativas no eran de un gobierno que iba a resolver finalmente la serie de desafíos que tenía Argentina, sino un gobierno que iba a transitar, digamos, por un pantano político, al menos en el primer año. Yo lo recuerdo, y probablemente ustedes también, la locución que él hace al momento de tomar el poder. Y cuando él hace esa locución frente no sé, a la Casa Rosada, él dice, digamos, esto va a ser complejo, esto va a ser difícil, esto va a significar sacrificio, va a significar sudor, en fin. Y creo que en parte de eso, de generar una narrativa muy conservadora y moderada respecto a lo que podía pensarse, tal vez trae resultados. Por otro lado, hay una cuestión tal vez asociada a cómo el establishment político de la Argentina venía en caída libre mucho antes de Milei. Milei, que se presenta a sí mismo como una suerte de outsider, que llama, digamos, a terminar con lo que él denomina casta, etcétera, también está como posicionado al mismo tiempo dentro, pero también afuera, una especie de modelo bien curioso y bien particular. Y creo yo de que al menos alguno de sus datos, particularmente el tema del control de la inflación,
¿no es cierto?, la estabilidad que ha tenido hasta el momento el dólar y el impulso que ha dado a cierto desarrollo económico más tradicional dentro de Argentina ha dado resultados. Pero como lo sabe todo el mundo, digamos, hay el panorama completo una vez que el gobierno termine, pero hasta el momento yo creo que ha sido más positivo de lo que él mismo había pensado. Y ahora, esa especie como dicotomía, ¿no? Porque todo esto de un poco la asociatividad internacional es muy crítico de esa situación, pero de a poco, como va implementando sus medidas, se va transformando también en una figura internacional y podría decirse, no sé si es exagerado decir, ya casi como un modelo para los sectores más de derecha en el mundo respecto de lo que es posible hacer y por lo tanto tener él mismo también una proyección internacional, una especie de liderazgo en ciertos eh, movimientos libertarios, por llamarlo de alguna manera, que viene siendo como una contraposición, si no crees mucho en ese tipo de concertación internacional. Sí, o sea, es posible. Yo lo rastrearía antes de Milei, es decir, recordemos, por ejemplo, toda la figura de Bolsonaro, que en su momento también generó un impacto particularmente importante en Latinoamérica, y si uno trasciende la frontera latinoamericana, está el caso, bueno, de Libertad y Justicia en Polonia y el propio Víctor Orbán en Hungría, que llevan ya varios años como instando a esta versión más libertaria, más procapitalista, más dura, si se quiere, con el establishment político, etcétera. Pero no hay duda de que al menos desde el punto de vista de su carisma, de su personalidad, de lo que transmite y de los resultados, Milei está sirviendo tal vez como foco gravitatorio de fuerzas libertarias, de eso no hay duda, en parte también porque, bueno, Argentina es parte de los poderes hegemónicos de la región y naturalmente mucha de la concentración de la opinión pública va a estar allá. Muy bien, muchísimas gracias Guido Larsson por conversar con nosotros esta tarde. Él es profesor de la Universidad del Desarrollo. Que estén muy bien, muchísimas gracias. Chao, Guido, gracias. Igualmente, que tengan buena jornada. Chao, chao. Chao.